morning. It's wonderful to see you again. I hope everyone got some rest last night. Me da mucho gusto volverlos a ver y espero que todos hayan podido descansar anoche. Conferences are a little bit like a cruise. Las conferencias son como un crucero. There is always a buffet laid out for you. Siempre hay un buffet que te ponen ahí enfrente. So you eat and you eat and you eat, Y comes y comes y comes, but you're feeding on God's word. pero estás comiendo la palabra de Dios. And how appropriate, we're going to be speaking about God's word this morning, how appropriate to have the Logos presentation. Y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, así que qué apropiado fue tener esta presentación de Logos. And I also want to just give a plug for the seminars. I heard what the topics were and who were teaching them. Y les quiero decir algo sobre los talleres. Escuché quiénes van a enseñar y cuáles son los temas, And they were just outstanding. y son muy buenos. So don't take a nap in the afternoon. Go to the buffet. Así Go que to the seminars. no se vayan a tomar su siesta en las tardes. Váyanse a aprovechar ese buffet de talleres de la palabra, They will serve you well, I know. porque les van a servir muy bien. I wanted to say just one thing. I said last night what an honor it was to be here among you. Anoche dije que era un honor para mí el estar aquí con ustedes, But it's also a joy. pero también es un gozo. Because it's a joy to stand here and worship with you. Es un gozo estar aquí y adorar junto a ustedes. And it's especially a joy to observe your evident love for God's word. Y es un gozo especial el observar su evidente amor por la palabra de Dios And your responsiveness to God's word. y la manera en la que responden a la palabra de Dios. It's always a privilege to preach. Y siempre es un privilegio predicar, But to preach to such a humble, hungry, responsive group like is gathered here is simply a joy. pero el predicarle a un grupo tan humilde, tan dispuesto a recibir, a escuchar, es un gozo mayor. So muchas gracias. Please turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 3, Paul's second letter to Timothy chapter 3. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, si son tan amables. Segunda Timoteo, capítulo 3. I now live in Louisville, Kentucky, where I've been for 3 years. Yo vivo actualmente en Louisville, Kentucky, donde he estado por 3 años. But for about 15 years, I lived outside of my nation's capital, Washington, D.C. Pero por 15 años estuve viviendo afuerita de la capital de mi país, Washington, D.C. One of the main attractions in Washington, D.C., especially for Americans, is Arlington National Cemetery. Y una de las principales atracciones de la ciudad de Washington, especialmente para los americanos, es el cementerio de Arlington. It is our nation's main cemetery for our fallen soldiers. Es nuestro cementerio principal en todo el país para los soldados caídos. And for our country, this is hallowed ground. Y para nuestra nación, este es un terreno santo. This large cemetery is really sacred to our nation. Este terreno del cementerio es sagrado en nuestro país. It's hundreds of acres, Son cientos de acres, lined with identical white tombstones in perfect symmetry for acres and acres. cientos de acres con tumbas idénticas, alineadas de una manera perfecta. Over 400,000 soldiers are buried there. Hay más de 400,000 soldados enterrados ahí. But there's one tomb that stands out above all the others. Pero hay una tumba que sobresale sobre todas las demás It's called the Tomb of the Unknown Soldier. y se conoce como la tumba al soldado desconocido And it represents our nation's unidentified dead. y representa a los que murieron sin ser identificados por nuestro país. The tomb is guarded 24 hours a day, 365 days a year. La tumba tiene una guardia 24 horas al día, 365 días al año. Rain, snow, any season, guards are always stationed before this No tomb. importa cuáles sean las condiciones del clima, siempre hay una guardia ahí. And if you go to that tomb, it's an impressive sight. There is an impeccably dressed soldier
who marches slowly back and forth. Y si vas a esa tumba, es algo realmente impresionante porque vas a ver a un soldado impecablemente vestido marchando de ida y de venida. He marches 21 steps one way, 21 steps back at a pace of exactly 90 steps a minute. Y el que está de guardia marcha 21 pasos exactos de ida, 21 pasos de venida, a un ritmo preciso de 90 pasos por minuto. The big draw for tourists at this tomb is what's called the changing of the guard. Y la mayor atracción para los turistas en esa tumba es el cambio de la guardia. Every hour there's an elaborate ceremony where one guard replaces the other guard. Cada hora hay una ceremonia muy elaborada en la que un guardia es reemplazado por el siguiente. It's fascinating to watch. Y es algo fascinante para contemplar. At the outset of the ceremony, an officer appears and announces in a large voice the changing of the guard. Porque cuando está a punto de iniciar, aparece un oficial que anuncia en voz alta el cambio de la guardia. And with that voice, another guard appears. Y con su voz aparece otro guardia. And then the commander approaches the new guard Y el comandante se dirige al nuevo guardia and he inspects him. y lo inspecciona. He conducts a methodical, white-gloved inspection of his weapon. Y él lleva a cabo una metódica inspección con guantes blancos de su arma. He checks every part of his rifle to make sure it's in perfect condition. Y él verifica cada parte de su rifle para cerciorarse de que está en condiciones perfectas. Only then, when his weapon is inspected, he's fully equipped, fully armed. Only then is he ready to take up his guard. Y solo hasta entonces, cuando se ha cerciorado de que él está perfectamente equipado con su arma en perfectas condiciones, puede asumir la guardia. And it all communicates a sense of dignity, Y todo ello nos comunica un sentido de dignidad, security, de seguridad, preparedness. de preparación. Now, sometime in the mid-60s AD, another changing of the guard took place. Y allá, como entre el año 60 y 70 después de Cristo, otro cambio de guardia ocurrió. In Paul's second letter to Timothy, we observe the announcement of that change. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, observamos el anuncio de ese cambio de guardia. Paul is writing here his second letter to his son in the faith, Timothy, but this letter is different than his first. Pablo está aquí escribiéndole su segunda carta a su discípulo Timoteo, pero esta carta es diferente a todas las demás, These are the final words penned by the Apostle Paul. porque estas son las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo. It's unlike anything else he wrote. Y es diferente a todo lo demás que escribió, His life is drawing to a close. porque su vida se acerca a su final. 3 decades of ministry lay behind him. 3 décadas de ministerio le preceden An executioner's sword lies before him. y el arma de un verdugo le espera. And in this letter, the tone changes from Paul's other letters. Y en esta carta el tono de lo que Pablo escribe cambia. This is not the apostle on the battlefield or in the war room, Aquí ya no es el apóstol en el campo de batalla o en el cuarto de guerra, traveling and preaching and strategizing. viajando y predicando y planificando. This is a frail man. Este es un hombre frágil He's in a cold, dungeon-like cell. que se encuentra en una celda dentro de un calabozo He's staring death in the face. y él está mirando a la muerte de frente. He's not planning work or nurturing ambition. Y él no está pensando en planificar más trabajo o en algunas ambiciones personales, His work was done. porque su obra estaba terminada. And so Paul writes, not so much to teach like the book of Ephesians. Y Pablo escribe no tanto como para enseñar, como lo hizo en el libro de Efesios. He doesn't write to correct an erring church like the letter to the Galatians. Tampoco escribe para corregir a una iglesia que estaba equivocada, como lo hizo con los Gálatas. He's writing to his son. Escribe a un hijo, He's writing to his friend. a un amigo, He's writing to encourage him. y le escribe para alentarlo. It's intensely personal. Es una carta intensamente personal. And he's preparing Timothy to carry on.
y está preparando a Timoteo para continuar. He's preparing him to lead in Paul's absence. Está preparándolo para dirigir cuando Pablo ya esté ausente. In a very real way, it is a changing of the guard. Y de una manera muy real es un cambio de guardia. And because there are going to be trials and wicked men and opposition, he's also preparing him to suffer. Y porque van a venir pruebas, tribulaciones, hombres malvados, oposición, también lo está preparando para sufrir. Leadership will require resolve. Y su liderazgo va a requerir determinación It will require a steadfast faithfulness. y va a requerir una fidelidad estable. And at the heart of it all is Paul's appeal to stand firm. Y en el corazón de todo esto está la apelación que le hace Pablo a Timoteo de permanecer firme, To remain faithful to the gospel. de permanecer fiel al Evangelio. Let's look at chapter 3, verse 10 Vam- through 13. Vamos a leer capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. You see what he's saying? Difficult times are coming. Aquí vemos que vienen tiempos difíciles, People will be committed to their passions. porque las personas, los hombres van a estar entregados a sus pasiones. False teachers will distort God's truth. Y los maestros falsos distorsionarán la verdad de Dios. People will desert the gospel. Y muchas personas abandonarán el Evangelio. And enemies will persecute you. Y enemigos te perseguirán, le dice. Living for Christ will cost you, Timothy. Vivir por Cristo te va a costar, Timoteo. You've got to be prepared. Y tienes que estar preparado. You've got to be armed. Tienes que estar armado. So how does he arm Timothy against this coming onslaught? ¿Y cómo prepara o arma a Timoteo contra esos ataques que vendrán? What weapon does Paul, with white-gloved carefulness, entrust to Timothy? ¿Cuál arma con meticuloso cuidado y guantes blancos le encomienda Pablo a Timoteo? Before Timothy takes his place on guard, what weapon does he need? Antes de que Timoteo tome su lugar ahí en la guardia, ¿qué arma necesita? Verse 14 Versículo 14 through 17. hasta el 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Here we really have Paul's own faithful to his call pastors conference. Aquí tenemos la conferencia de pastores que Pablo tiene para Timoteo. How is he going to arm Timothy? ¿Cómo va a armar a Timoteo? Timothy, you've got to grasp hold of what you've been given. Y le dice: Timoteo, agárrate de lo que se te ha otorgado. Don't let it go, Timothy. No dejes que se te vaya. And the substance of Paul's counsel is no less relevant for us this morning. Y la substancia de lo que Pablo le dice y le aconseja no es menos relevante para nosotros el día de hoy. As pastors, we stand in a long chain of guards that has changed over the centuries. Porque como pastores realmente nos encontramos en una cadena muy larga de cambios de guardia que ha ocurrido a través de los siglos. And we are not Paul, and we are not Timothy, but we do have the same gospel, and we've been given the same call. Y no somos Pablo ni somos Timoteo, pero se nos ha encomendado el mismo evangelio y el mismo llamamiento. How will we stand firm?
¿cómo vamos a permanecer nosotros firmes? How will we remain steadfast in the face of a culture that opposes all that we believe and all that is precious to us? ¿Cómo vamos a mantenernos inmutables ante una cultura que se opone a todo lo que creemos y a todo lo que consideramos valioso? How will we be faithful to live gospel-centered lives and lead and pastor gospel-centered churches? ¿Cómo vamos a ser fieles para vivir vidas centradas en el Evangelio y dirigir iglesias centradas en el Evangelio? Paul's exhortation to Timothy is quite straightforward and simple, and I believe it's God's exhortation to us this morning. Y la exhortación que le hace Pablo a Timoteo creo que es bastante clara y directa y es la misma que se nos hace a nosotros. Here's how I would put it. Y así lo voy a poner. The most decisive factor for a faithful pastor El factor más decisivo para un pastor, el factor más decisivo para un pastor fiel is devotion to God's word. es su devoción a la palabra de Dios. Of all the possible options, De todas las posibles opciones, all of the alternatives that pastors are tempted to trust in and to build their ministries on, de todas las alternativas que los pastores son tentados a usar como el fundamento de su ministerio, and the alternatives are endless. There's a new one every week. y las alternativas son interminables y aparecen nuevas cada semana. Of all of these options, nothing is more vital, nothing is more decisive for a faithful pastor than devotion to this book. De todas esas opciones, nada es más vital y más decisivo que fidelidad a la palabra de Dios. And this requires more than mere acknowledgement at a conference. Y eso requiere más que el simplemente reconocerlo aquí en una conferencia. This requires, after we go home, resolve. Esto requiere, cuando regresemos a nuestras casas e iglesias, determinación. Look carefully at Paul's words in verse 13. He says that evil people and impostors will go on from Vean- bad to worse. Vean las palabras del versículo 13 donde Pablo advierte que los hombres malos e impostores irán de mal en peor. They'll go on, they'll proceed, they'll go forward in their pursuits of sin and worldly thinking. Ellos van a continuar, van a proceder en su búsqueda de cosas malas y de vivir mundanamente. But Timothy's to be different. Pero Timoteo va a ser diferente. Verse 14, but as for you, continue. Pero tú, sin embargo, persiste. The word literally means remain, Y la palabra quiere decir permanece firme. stay, Sé estable en eso. abide. Continúa. You see the contrast? ¿Ven el contraste? They go on, Ellos continúan you stay put. y tú permanece firme. You stay put in what you have learned and believed, what's been transferred to you. Tú permaneces estable en lo que crees, en lo que se te ha transferido, en aquello que se te ha dado. And what has he learned and believed? ¿Y qué aprendió y qué creía? Verse 15. El versículo 15 nos lo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. The scriptures. Las escrituras. That's where you stay, Timothy. Ahí es donde debes permanecer, Timoteo. Don't go on. No te muevas de ahí. Don't move past it. No vayas más allá. Don't think it's old-fashioned or ancient or boring. Y no creas que esto es pasado de moda o añejo o aburrido. Don't think that this is old while the really exciting stuff is what's new or what's hot. No pienses que esto es viejo y no emocionante y que lo realmente emocionante es lo nuevo, lo reciente. What's culturally relevant or what's lighting up social network chatter. No creas que lo interesante es lo que la cultura dice que es relevante o lo que aparece en las redes sociales, It's nonsense. porque esas son tonterías. God's word is not outdated. La palabra de Dios nunca pasa de moda. God's word is enduring. La palabra de Dios perdura It's stable. y es estable It's rock solid. y es sólida como una roca. Amen. Apláudanle al Señor. Nobody calls Mount Everest outdated or boring. Nadie le llama al monte Everest, la montaña más alta del mundo, pasado de moda o aburrido. Devotion to Scripture, and I want
the young people here to hear this. La devoción a la escritura, y quiero que me escuchen muy bien los jóvenes que están aquí. Devotion to Scripture doesn't make you old-fashioned or outdated or irrelevant. La devoción a la escritura no te va a hacer alguien pasado de moda o anticuado o aburrido, It makes you clear-eyed. sino que te va a hacer alguien con una visión clara It makes you courageous. y te va a hacer valiente It makes you countercultural. y te va a hacer contracultural. Stay here. Permanece aquí, Leaving this is what makes you boring. porque si abandonas esto, eso sí te hará aburrido. Conforming to the culture is what makes you irrelevant. Y si te conformas a la cultura, eso te hará irrelevante You become like everybody else. y te vas a volver como todos los demás You become captive to conventional wisdom. y vas a caer cautivo a la sabiduría convencional You spout cultural mantras. y vas a escupir los mantras culturales. You're fascinated with the latest blog post or YouTube that's here today and tomorrow forgotten. Y vas a ser fascinado por los últimos blogs o lo que aparece en YouTube, que aparece por unos cuantos días y luego se desvanece. God's word lasts forever. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pick your celebrity. You have forgotten their latest Twitter post. Si tú escoges a cualquier celebridad y lees lo que escriben en Twitter, te apuesto que ya se te olvidó que escribieron. Paul wrote this 2,000 years ago from a prison, and we're here talking about it. Pero Pablo escribió esto hace 2000 años en un calabozo y ahorita todavía estamos hablando de eso. Here is treasure. Aquí está un tesoro. So stay in the scriptures, Timothy. Así que permanece en las escrituras, Timoteo. Pastor, stay with the Bible. Pastor, permanece en la palabra. Don't leave the Bible. No dejes la palabra. Lead with the Bible. Dirige y pastorea con la Biblia. There's no more fundamental call for the pastor than this. Porque no hay otro llamado más fundamental para todo pastor que este. If you would be a faithful pastor, Si tú vas a ser un pastor fiel, faithful to his call, fiel a su llamado, you must purpose to stay here. necesitas proponerte que vas a permanecer aquí toda tu vida. You must purpose that your life and your leadership and your ministry be governed by this book. Y necesitas resolver que tu vida, tu liderazgo y tu ministerio van a estar gobernados por este libro. That's Paul's counsel. Ese es el consejo que le The da a Pablo. most decisive factor for a faithful pastor is devotion to God's word. El factor decisivo para un pastor fiel es devoción a la palabra de Dios. Now, Paul bolsters and supports this exhortation with 3 reasons why Timothy should hold fast to the scriptures. Y luego Pablo apoya y respalda esa exhortación con 3 razones por las que Pablo debe permanecer fiel a la palabra. 3 reasons that will help us resist fads and alternatives and substitutes. Y estas 3 razones nos van a ayudar a resistir las alternativas que se nos presenten. To keep God's word central in our lives and in our Y churches. nos van a ayudar a mantener la palabra de Dios central en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Reason number 1, Razón número 1, Scripture's origin. el origen de la escritura. Look at verse 16, 16a. Vamos a leer la primera parte del versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender. Here is one of the most important verses in the Bible about the Bible. Aquí tenemos uno de los versículos más importantes de toda la Biblia acerca de la Biblia. Nothing more important we could say about the Bible. No hay nada más importante que pudiéramos decir acerca de la Biblia. 3 words in the original. 3 palabras en el original. All scripture God-breathed. Toda la escritura exhalada por Dios. Older translations use the word inspired. Y algunas traducciones antiguas usan la palabra inspirada. All scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. But breathed out by God, God breathed is just the right translation of the word. Pero la traducción correcta debería ser exhalada por Dios, respirada por Dios. It's not that scripture is somehow inspiring. No es que la escritura sea inspiracional. It's not inspirational literature No es- like reading Cervantes. No es literatura inspiracional como leer a Cervantes. Paul is talking about the origin of scripture, Pablo está hablando del origen de la escritura. where it comes from. ¿De dónde viene?
It's the product, this book, that is God breathed. Es el producto, este libro, de lo que Dios exhaló. That phrase is a metaphor for speech. Y esa frase es una metáfora para el hablar. These words are not simply written by men, Estas palabras no son solamente escritas por hombres, they are breathed out by God. fueron exhaladas por Dios They're the product of His creative breath. y son el producto de su aliento creativo. Now, that may sound strange to our modern ears, Y eso puede parecer extraño a nuestros oídos modernos, but behind Paul's words stands the Old Testament. pero detrás de las palabras de Pablo está todo el Antiguo Testamento. Verses like Psalm 33:6. Versículos como Salmo 33:6. Listen to this. By the word of the Lord the heavens were made, by the breath of His mouth all their hosts. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. God breathed, Dios exhaló, He spoke, Él habló, and the universe leapt into existence. y el universo llegó a existir. Do you see Paul's point? ¿Ven el punto de Pablo? Just as God created the world with His breath, Así como Dios creó el universo con su aliento, His authoritative command, con su mandamiento autoritativo, so did He bring the word into existence. así es como hizo que la palabra llegara a existir también. Just as God said, let there be light, let there be stars, let there be planets. Así como dijo, hágase la luz, háganse las estrellas, háganse los planetas. So did He say, let there be gospels, let there be prophets, let there be law. Así también dijo, háganse los evangelios, háganse los profetas, hágase la ley. Now there are massive biblical realities behind this statement. Y hay enormes realidades bíblicas detrás de esa declaración. God's speaking is different from ours. El hablar de Dios es muy diferente al nuestro. When we speak, there is sound waves. Cuando nosotros hablamos, emitimos olas de sonido, ondas de sonido, Words. palabras. When God speaks, He does not simply dispense information. Y cuando Dios habla, no simplemente comunica información. When God speaks, He acts. Cuando Él habla, Él actúa. A key truth in Scripture, remember this. Esa es una clave de la Escritura, recuérdenlo. God accomplishes His will by His word. Dios siempre lleva a cabo su voluntad por medio de su palabra. Throughout Scripture, God's word is over and over again linked with His powerful activity. A través de toda la Biblia vemos que las actividades de Dios están siempre ligadas a su palabra. And so He creates by His word. God said, let there be light, and there was light. Y Él crea por medio de su palabra. Por eso dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. He delivers by His word. Él libera por medio de su palabra. Psalm 107:20, He sent forth His word and delivered them from their destructions. En el Salmo 107, 20 dice, Él envió su palabra y los liberó. God orders history by His word. Él ordena la historia por medio de su palabra. Isaiah 55, so shall my word be that goes out of my mouth. It shall not return void without accomplishing the purpose for which I sent it. Isaías 55:11 dice, y así será con la palabra que voy a hablar. Ella no regresará a mí vacía, sino que llevará a cabo aquello para lo cual la he enviado. Then this continues in the New Testament where Jesus is called the Word of God. Y esto continúa en el Nuevo Testamento, donde al Señor Jesucristo se le conoce como el Verbo de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that Jesus is God's own mighty self-expression. Significa que Jesús es la expresión poderosa de Dios mismo. God wanted to make Himself known. He sent His Word. Y Dios quería darse a conocer y envió a su Verbo, Jesus Christ. Jesucristo. And He is the Word because it is through Him that God is acting, because God acts through His Word.
Y Él es la palabra, el verbo, y es a través de quien Dios actúa, porque Dios siempre actúa por medio de su palabra. In Jesus, God is acting to save. En Jesús, Dios está actuando para salvar. Jesus is the mightiest act of all of God's acts. Jesús mismo es el acto más poderoso de todos los actos de Dios. And then Jesus' words are like God's words. Y las palabras de Jesús son las palabras de Dios. He speaks and storms cease. Él habla y las tormentas se calman. He calls out and the dead are raised. Él habla la palabra y los muertos se levantan. And so the writer of Hebrews tells us in Hebrews 1:3 Y el autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 1:3 that Jesus upholds the universe by the word of his power. que Jesús sostiene el universo por la palabra de su poder. And if for one moment he withdrew that upholding word, Y si por un solo instante Él retirara ese poder sustentador, in a nanosecond, the universe collapses, I suppose. en un nanosegundo el universo se colapsaría. I'm not a physicist. I'm not sure exactly what would happen, Yo no soy un físico y no sé exactamente lo que sucedería, but the universe would not be upheld. pero el universo no podría ser sostenido. You see the idea. ¿Ven la idea? God's word is not simply speech. La palabra de Dios no es solamente It's discurso not simply information. y no es solamente It's información, not simply doctrine. no es solamente doctrina. The word of God is his creating, upholding, preserving, governing instrument. La palabra de Dios es su instrumento con el cual Él crea, Él sostiene, Él preserva. It's what he uses to accomplish his will. Y es lo que Él utiliza para llevar a cabo su voluntad. John Calvin called the Bible the scepter of God. Juan Calvino se refirió a la Biblia como el cetro de Dios. It's his instrument of rule in the universe. Es el instrumento con el cual Él gobierna su universo. And the written word is his instrument of rule in our lives. Y esta palabra escrita es el instrumento con el que Él gobierna nuestras vidas. So when we read scripture or hear scripture taught or preached, Cuando escuchamos la palabra o leemos la palabra escrita o la oímos hablada, it's not just information about God. no es únicamente información acerca de Dios. It's not theological data. No es nada más datos teológicos. It's not principles for living. No son solo principios para vivir. It's God coming to us. Es Dios viniendo a nosotros. It's God acting. Es Dios actuando. It's God addressing us. Es Dios dirigiéndose a It's nosotros. God exercising his rule over us. Es Dios ejerciendo su gobierno sobre nosotros. Brothers and sisters, do you know each and every time the scriptures are opened and used, there is divine activity occurring? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que cada vez que abren la palabra o usan la palabra está ocurriendo una actividad divina? When we think about the Word of God, the church has historically confessed certain things about God's Word. Cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, la iglesia a través de la historia ha confesado varias doctrinas claves acerca de la palabra, Attributes of Scripture, atributos de la palabra, characteristics of Scripture. características de la palabra, Its clarity, its sufficiency, its necessity, its authority. su claridad, su suficiencia, su necesidad, su autoridad. Those are vital things. Y todas esas son cosas vitales, But they're not merely academic matters. pero no son solo cosas académicas. The reason, listen to this, the reason Scripture has those attributes La razón por la que la escritura tiene esos atributos is because God's speech is an attribute of His nature. es porque el hablar de Dios es uno de los atributos de su naturaleza. God's word shares in His perfections. Las palabras de Dios también comparten su perfección. Inerrancy is not an academic doctrine. La inerrancia de la escritura no es una doctrina académica. God's word is inerrant because He cannot err.
La palabra de Dios es inerrante porque Dios no puede errar. God's word is truthful because God is true. La palabra de Dios es verdadera porque Dios es verdad. God's word is authoritative because God reigns over all things. La palabra de Dios tiene autoridad porque Dios gobierna sobre todo. So God's word partakes of who he is. Así que la palabra de Dios comparte lo que Dios es. His word is involved in everything that he does. Y su palabra está involucrada en todo lo que hace. God and his word are always present together. Dios y su palabra están siempre presentes, juntos, inseparables. Where God is, the word is. Donde Dios está, su palabra está. And here's what's incredible. Y esto es lo increíble. Where God's word is, Donde está la palabra de Dios, God is. Dios está. That's why, pastors, you get into the pulpit. Por eso, pastores, cuando suban al púlpito, It's not communication time like a talk show host. no es tiempo para comunicarse como si fueran el anfitrión de un programa de radio o televisión. God comes with his word. Dios viene con su palabra. Now that leads to one of the most precious aspects of God's word. Y eso nos conduce a uno de los más preciosos aspectos de la palabra. More than any other thing or place on earth, Más que cualquier otra cosa o lugar sobre la tierra, it is here es aquí, through the words of this book a través de las palabras de este libro, that God reveals himself. que Dios se revela a sí mismo. The creator God, invisible to us, separated from us in his transcendence and his holiness, El Dios creador, invisible para nosotros, separado de nosotros por su trascendencia, he discloses himself to us here. se nos da a conocer en estas páginas. And he doesn't just disclose himself here. Y no solo se revela aquí, He gives of himself to us. se here. nos da a sí mismo, a nosotros. He gives himself to you in his word. Él ya se dio a sí mismo a ti en su palabra. We encounter him here. Y aquí lo encontramos. We listen to his voice here. Escuchamos su voz aquí. We become acquainted with him here. Lo conocemos mejor aquí. We receive his personal comfort and encouragement here. Recibimos su aliento y su fortaleza aquí. He binds us to himself here. Nos liga a sí mismo aquí. Our people receive grace and strength to endure suffering here. Y su gente recibe aliento, fortaleza, dirección aquí. We can forget this. We think about the Bible often as a theological document. Y se nos olvida esto porque muchas veces pensamos acerca de la Biblia como si fuera un libro solamente teológico y doctrinal. A doctrinal book. Un libro sobre doctrinas. Fundamentally, the Bible is not a doctrinal book. Y fundamentalmente la Biblia no es un libro doctrinal. It's a covenantal book. Es un libro de pacto. Here's what I mean. Y esto es lo que significa. This book was given to those in covenant, in relationship to God. Este libro se les entregó a aquellos que están en pacto, en relación con Dios. It is a covenantal document. Es un documento de pacto. In other words, En otras palabras, it's an instrument not simply of information, no es un instrumento solo de información. it's an instrument of fellowship. Es un instrumento para la comunión. It's an instrument of relationship. Es un instrumento para una relación. That is why God revealed himself to us in the first place. Por eso es que Dios se reveló a nosotros en primer lugar. He reveals himself to us Él se revela a nosotros to draw us into a relationship with him. para traernos a una relación íntima con Él. As J.I. Packer put it, God spoke to us to make friends with us. Como lo dice J.I. Packer, Dios nos habló para hacernos sus amigos.
This is how God presents himself to us. Así es como Dios se nos presenta a This is how he nosotros. interacts with us. Así es como Él interactúa con nosotros. This book is a Trinitarian book. Este libro es un libro trinitario. The scripture inspires word from the Godhead. Es la escritura inspirada por la Trinidad. As Jesus said, the Spirit will take from me and give to you. Como dijo Jesucristo, el Espíritu tomará de mí y os lo hará saber. So the Spirit, through the word, takes from God and gives to us. Así que el Espíritu a través de la palabra toma de Dios y nos lo revela a nosotros. And then the Spirit acts through this word to draw us into the fellowship that already exists and has existed eternally among the members of the Godhead. Y luego el Espíritu actúa por medio de este libro para llevarnos a esa comunión que ya existe entre los miembros de la Trinidad y que ha existido por toda la eternidad. We don't just hear about God here, we're drawn up into fellowship with God here. Aquí no nada más escuchamos acerca de Dios, aquí somos llevados a tener comunión con Él. And so we stay here, Así que permanece aquí, personally, pastorally. personalmente, pastoralmente, Because in this word, God gives himself to us. porque en este libro Dios mismo se nos da a nosotros. He reveals himself to us so that we see him and our people see him. Él se nos revela a nosotros para que lo veamos y para que su pueblo lo vea. He nurtures us so that we savor him and our people savor him. Él nos nutre para que lo saboreemos y para que su pueblo lo saboree. With this word, he comes to us and fellowships with us and feeds us and spiritually satisfies us. Porque a través de este libro Él viene a nosotros y nos satisface y nos alimenta y tenemos comunión con Él. What else do you do as a pastor that can do that? ¿Qué otra cosa puedes hacer como pastor que pudiera lograr eso? You got something better? ¿Tienes algo mejor? What are you going to offer your people? ¿Qué le vas a ofrecer a tu gente? Your wisdom, your education, your skills, your gifts? ¿Tu sabiduría, tu educación, tus habilidades? Or do you want to give them God? Lo que le debes dar es a Dios. Put it that way, it's pretty simple, isn't it? Es muy sencillo, ¿sí o no? My wife often slips notes into my luggage when I travel. Mi esposa con frecuencia me pone notitas en mis belices cuando voy a viajar. And recently I found this note in my suitcase. Y hace poco encontré esta tarjeta en uno de mis maletas. And I had other things in my bag, books and articles to read. Y yo tenía otras cosas ahí, otros libros y artículos que tenía que leer. But when I came across this, Pero cuando encontré esta notita, esta cartita, I put it aside la puse a un lado until I could give unhurried attention to it. hasta que le pudiera dar mi atención total. I came in at night, Y en la noche I got something to drink, agarré algo para tomar, I sat in a chair, me senté en una silla, I slowly opened the envelope, abrí el sobre lentamente and I read it. y empecé a leer. I'm not going to read it to you. Y no se las voy a leer. ¿Oh, you are? No. No. I read it slowly. Y la leí lentamente, I read it carefully. cuidadosamente. I read it luxuriantly. La leí exuberantemente. Good. I poured over every word. Yo me embebí en cada palabra. I relished every sentence. Yo me deleité en cada oración. I savored all the expressions of love and affection and longing. Y yo saboreé cada expresión de afecto y de anhelo. Something happened. Y algo sucedió. I felt closer to my wife. Me sentí más cercano a mi esposa. I was more in touch with her. Y quería estar en contacto con I was ella. more mindful of her. Y estaba más consciente de ella. And I was reminded of our love. Y me recordó su amor. And my longing to be with her was intensified. Y mi anhelo por estar a su lado se intensificó.
You come to your Bibles that way? ¿Ustedes abren su Biblia de esa manera? When you preach and teach, do you view and present your Bible that way? Cuando enseñan, cuando predican, ¿ven su Biblia y tratan su Biblia de esa manera? Personally, God is here caring for you. Porque de una manera muy personal Dios está aquí cuidándote a ti. Pastorally, God is there caring for your church. Y pastoralmente Dios está aquí también cuidando a su iglesia. More than anything else, your people need God. Y más que cualquier otra cosa, su gente necesita a Dios. And when God's word is faithfully taught, God speaks. Y cuando la palabra de Dios es enseñada fielmente, Dios habla. God speaks now Dios habla ahora through what he spoke then. a través de lo que habló entonces. So here's where your people will encounter God. Aquí es donde tu pueblo va a encontrarse con Dios. So what you have in your hands is of infinite worth. Así que lo que tienes en tus manos es de un valor infinito, Of everything you have access to, de todo aquello a lo que tengas acceso. God's word is the most precious and the most powerful possession in your life. La palabra de Dios es la más preciosa y la más valiosa posesión de tu vida. And for the pastor, Y para el pastor, nothing you have, Nada. no weapon, no strategy, no technique even compares to this word. para el pastor, ninguna técnica, ninguna estrategia, ninguna arma que puedas tener ni siquiera se compara con la palabra de Dios. The decisive factor for a faithful pastor is devotion to God's word. El factor decisivo para un pastor fiel es su devoción a la palabra de Dios. There's more. Y hay algo The más. second reason that Scripture is the decisive factor, La segunda razón por la cual la escritura es el factor decisivo, Scripture's power. el poder de la Look escritura. look at verse 16 again. Vamos a ver el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. The logic is important here. La lógica es importante aquí. Scripture is God-breathed, therefore it is profitable. La escritura es exhalada por Dios, por lo tanto es útil. Given what it is, Y dado lo que es, because it comes from God, porque procede de Dios, this book is useful. es útil, This book is effective. es efectiva. And once again, behind Paul's word stands massive biblical realities. Y de nuevo, detrás de esas palabras de Pablo hay enormes realidades bíblicas. A primary doctrine that runs through Scripture is the efficacy of God's word. Una doctrina fundamental que corre a través de toda la escritura es la eficacia de la palabra de Dios. The ability of God's word to get done what he wants done. La habilidad que tiene la palabra de Dios para llevar a cabo aquello que Dios quiere llevar a cabo. Isaiah 55:11 again. So shall my word be, which comes out of my mouth. It shall not return without accomplishing, without succeeding the purpose for which I sent it. Y de nuevo les repetimos Isaías 55:11, donde el Señor dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, hará lo que yo deseo y no volverá a mí vacía, sino que llevará a cabo todo aquello para lo cual la he enviado. So you hear the words. Escuchan las palabras: It accomplishes. logra, It succeeds. tiene éxito. There's a job for the word to do, and it gets it done. Hay una tarea para que la palabra la lleve a cabo y siempre la lleva a cabo. The word is on a mission from God. La palabra tiene una misión de parte de Dios. So because Scripture is powerful, it's therefore profitable for the transformation of life. Y porque la palabra es poderosa, también es útil para transformar vidas. And in the context, that's really the heart of Paul's argument. Y en el contexto, ese es el corazón del argumento de Pablo. And pastors, I love how practical this is. Y yo amo, pastores, lo práctico que es esto. Paul doesn't call us to some idealistic commitment to Scripture that's doomed to fail. Pablo no nos está llamando a un compromiso idealista con la escritura que está destinado a fracasar. Well, the Bible doesn't really work, but at least you were noble.
no nos dice, bueno, la palabra no funciona muy bien, pero ustedes fueron nobles. Nothing in our lives is more practical than believing and obeying God's word. Nada en nuestras vidas es más práctico que creer y obedecer la palabra de Dios. Nothing is more powerful in a church than when God's people hear and believe and thrill over and obey and apply God's word. Nada en una iglesia es tan poderoso como que la gente escuche y crea y se deleite y aplique la palabra de Dios a sus vidas. Miguel wrote his doctoral dissertation on how God's word transforms nations. El doctor Miguel Núñez escribió su disertación doctoral acerca de cómo la palabra de Dios transforma naciones. Powerful and therefore it's profitable. Poderosa y por lo tanto también es útil. The text shows us just how comprehensive the Bible's transforming power is. Verse 16 again. Y en el versículo 16 vemos lo amplio que es el poder de la Biblia para transformar. Lo voy a leer de nuevo, el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en You hear the justicia. pileup of functions in the repetition of the preposition. Aquí vemos un acumulamiento de funciones que lleva a cabo la palabra y se repiten preposiciones. There's 4 times you see it. Para. It's powerful for this. It's powerful for this. It's powerful for this. 4 veces repite para qué es poderosa. Para. It's meant to hit you like a hammer. Y tiene la intención de golpearnos como un martillo. God's word is profitable for everything. Porque la palabra de Dios es poderosa y útil para todo. There's no part of your life to which it's irrelevant. No hay ni una parte de tu vida para la cual sea irrelevante. There's no problem in your church that this word will not address. Y no hay un solo problema en tu iglesia que este libro no pueda resolver. There is nothing that this word leaves untouched. Y no hay nada en la vida que este libro deje sin impactar. We will not look at these in depth, but No nos vamos a meter de lleno a cada una de the estas. first 2 here deal with what we believe and how we think, teaching and reproof. Las 2 primeras tienen que ver con lo que creemos. Scripture teaches us what's true. La escritura nos dice lo que es verdad It gives us God's take on reality is what it does. y nos da la perspectiva de Dios acerca de la realidad. On the negative side, it reproves and corrects our wrong Y en thinking. el lado negativo nos reprende y nos corrige cuando estamos pensando mal. We are hardwired by sin and reinforced by our culture to think erroneously. Porque estamos predispuestos por nuestro pecado, influenciados por nuestra cultura para pensar de una manera errónea. The stupidest thing you can do is to trust in your own thoughts. Y la cosa más estúpida que puedes llegar a hacer es confiar en tus propios pensamientos. We're hardwired to believe false things. Porque estamos programados para creer cosas falsas. We're hardwired to value things that poison us. Estamos programados para valorar cosas que nos envenenan. All the while congratulating ourselves for our wisdom and our sophistication. Y al hacerlo hasta nos felicitamos porque nos creemos muy sabios y sofisticados. And we're living in a dream world. Pero estamos viviendo en un mundo de sueños. The Bible rewires our minds and brings them into alignment with God's own mind. Pero la Biblia reprograma nuestras mentes y las alinea con la mente de Dios. The second 2 items, correction and training in righteousness, deal with how we live. Y las segundas 2 cosas, para instruir en justicia y para corregir, tienen que ver con la manera en la que vivimos. Scripture corrects us. La Escritura nos corrige It reveals and convicts of sin. y revela y nos redarguye de pecado. We need that because we're so easily anesthetized to sin. Y necesitamos eso porque tendemos a anestesiarnos muy fácilmente ante el We pecado. become numb to it and blind to it. Nos entumimos ante el pecado, nos hacemos ciegos ante nuestro propio pecado. But when you read your Bible, God is shining a big searchlight into your life. Pero cuando leemos la palabra es como si Dios estuviera poniendo una tremenda lámpara sobre toda nuestra vida. You see yourself and your actions and your habits in light of God. Y ves tu persona, tus hábitos, tus pensamientos, todo lo ves a la luz de la palabra de Dios. And you look different.
y vas a ver las cosas Scripture has diferente. this wonderful sin exposing, sin weakening power. Porque este libro tiene un poder para exponer el pecado y para debilitar al pecado. Finally, Scripture trains us in righteousness. Y por último, la Escritura nos instruye en justicia. That's an education word. Es una palabra de la educación. Go to law school for 3 years, you become an attorney. Si tú vas a la escuela de leyes por 3 años, te vas a volver un abogado. Go to medical school for many years, you become a doctor. Si vas a la escuela de medicina muchos años, te vas a convertir en doctor. You immerse yourself in God's word for a lifetime, Si tú te sumerges en la palabra de Dios durante toda tu vida, you become righteous. te vas a volver alguien recto. Your life increasingly conforms with God's standards, God's character. Porque tu vida se va a conformar cada vez más a los estándares y al carácter de Dios. Scripture makes for itself some extravagant claims. La Escritura hace acerca de sí misma varias declaraciones extravagantes. It's God's chosen way to get things done in our lives and in your church. Y es la manera que Dios escogió para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas y en tu iglesia. Everything that is worthwhile and beautiful and lasting, this word produces. Todo lo que vale la pena, lo que es hermoso, lo que va a perdurar, lo produce este libro. That's why Paul applies it the way he does in chapter 4, verse 1. Por eso Pablo lo aplica de la manera que lo hace en el capítulo 4, versículo 1. It's an unfortunate chapter break because it follows on the heels of these verses. Y es desafortunado que haya un cambio de capítulo aquí porque debería seguir con lo anterior. Given all that is true about this word, Y a la luz de todo lo que es verdadero acerca de esta palabra, Timothy, I charge you in the presence of God. Timoteo, te encargo bajo la presencia de Dios, Preach the word. predica la palabra, Preach it in season and out of season. predícala a tiempo y fuera de tiempo. Preach the word. Prediquen la palabra. Preach it in faith. Y predícala con fe. Preach it when you see fruit or when you don't see fruit. Predícala cuando ves fruto y también cuando no ves fruto. Preach it when people are amening or throwing rocks at you. Predícala cuando la gente grita amén o cuando te tiran piedras. Why? ¿Por qué? Because this is God's own powerful voice mediating His presence. Porque esta es la poderosa voz de Dios por medio de la cual llega a nosotros su presencia It reveals Jesus Christ. y nos revela a Jesucristo It opens blind eyes. y abre ojos It ciegos, changes hearts. cambia It corazones, weakens sin. debilita el pecado, It renews minds. renueva It mentes, transforms suffering. transforma el It sufrimiento matures Jesus' bride until He comes again. y madura a la esposa de Cristo hasta que Él regrese. What else could you want as a pastor? ¿Y qué más puedes desear como pastor? It's a question. Una pregunta. Where are you looking for power? ¿En dónde estás buscando poder? Where are you placing hope for growth and fruit in your life and in your church? ¿En qué colocas tu esperanza para que haya crecimiento en tu vida y en tu iglesia? Let me say this. You could do a lot of things as a pastor, Tú puedes hacer muchas cosas como pastor, but God's word pero la palabra de Dios and the gospel to which it testifies y el evangelio del cual da testimonio is the only thing that God promises to accompany with saving and sanctifying power. es la única cosa que Dios promete acompañar con poder salvador y santificador. He makes no promises about your wisdom, Él no hace ninguna promesa en cuanto a tu sabiduría, no promises about your methodology, no hace ninguna promesa en cuanto a tu metodología, no promises about the technique you read about last week. ni ninguna promesa sobre las técnicas que acabas de leer la semana But He pasada. makes massive promises about this word. Pero Él hace enormes promesas acerca de este libro. The only thing He promises to accompany with saving, transforming power. Este es el único libro que Él promete acompañar con poder transformador y salvador. And finally, number 3, and very briefly, Y finalmente, número 3, muy breve.
We've looked at Scripture's origin and its power. Ya vimos el origen de la Escritura, el poder de la Escritura. Now we see Scripture's purpose. Ahora vamos a ver el propósito de la Escritura. Verse 17. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Not only is God's word powerful, No solo es la palabra de Dios poderosa, it's sufficient. es suficiente, It's enough. es lo que necesitamos. God doesn't just drop the Bible down from heaven. Y Dios no solo dejó caer la Biblia del cielo, He gives it for a purpose. Él nos la da para un propósito. He gives it so that we, and especially pastors, will be complete. Él nos la da para que todos, pero sobre todo los pastores, estemos completos, Proficient, que seamos competentes, fully supplied. que estemos bien equipados. Like a special forces soldier, you have every weapon, every technology, every piece of equipment, every piece of body armor necessary for your calling. Como un soldado de fuerzas especiales que tiene todo el equipo, toda la tecnología, todo lo necesario para la misión. And note that it makes us competent for every good work. Y aquí dice que nos hará competentes para toda buena obra. Here's the takeaway. Y aquí es lo que hay que llevarnos. Whatever God has called you to do in your life or your ministry, Cualquier cosa que Dios te haya llamado a llevar a cabo en tu vida o en tu ministerio, the Bible will prepare you. la Biblia te preparará para ello. The Bible will equip you. La Biblia te equipará. You've got a gun that's been fully examined, it's in complete working order, and it's powerful for the destruction of all of God's enemies. Porque ya tienes el arma que está perfectamente preparada, que tiene todo el poder necesario y que podrás utilizar para lo que se te ha encomendado. So, my friends, don't grow weary. Así que, hermanos, no se cansen. Don't grow weary at sowing the seed of God's word. No se cansen de sembrar la semilla de la palabra de Dios, It will bear fruit. porque dará fruto, It will yield a harvest. producirá una cosecha. It may not be immediate, Y tal vez no sea inmediata, may not be exactly what you expect, ni exactamente lo que tú esperabas, but it will yield. pero va a producir. Because where God's word goes, God goes. Porque donde va la palabra de Dios, también va Dios. Martin Luther was asked about the Reformation and what he did to bring about this transformation. A Martín Lutero se le preguntó acerca de la reforma y qué hizo él para llevar a cabo la reforma. This is what he said. Y esto es lo que dijo. I simply taught, preached, wrote God's word. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Otherwise, I did nothing. Y fuera de eso no hice nada. And then while I slept, Y mientras dormía, the word worked. la palabra obró. I did nothing. Yo no hice nada. The word did it all. La palabra lo hizo todo. The word will do it all. La palabra, hermano, lo hará todo. And then, lastly, above all, not simply in your preaching and in your counseling, above all, be sure you are drawing life personally from this book. Y por último y por encima de todo, hermanos, por encima de todo, cerciórate de que tú estás extrayendo vida personalmente de este libro. I would fail you if I held up this book and talked about the glories of preaching, but I did not address your relationship with the Word. Y yo te fallaría si te hablo de lo glorioso que es predicar este libro y no te digo lo necesario que es que tú te mantengas en contacto con él. Pastor, everything we've said about the Bible in ministry applies to you personally. Pastor, todo lo que hemos dicho acerca de la Biblia y el ministerio se aplica primeramente a ti en lo personal. So how's your relationship with your Bible? ¿Cómo es tu relación con tu Biblia? We get busy, don't we? Porque nos ocupamos mucho, ¿sí o no?
Don't neglect this. Nunca descuides este libro. If your relationship with your Bible has drifted, Si tu relación con la Biblia se ha desviado o deteriorado, wake up. despiértate, Take action. toma acción, Make a plan. haz un plan Follow through with a plan. y lleva a cabo tu plan. Your plan won't accomplish anything, Porque tu plan no va a lograr nada, but your plan will position you to receive from God. pero tu plan te va a posicionar para recibir de Dios. And especially to pastors, when you come to this book, don't come professionally. Y pastores, cuando vengan a este libro, no vengan de una manera profesional. Don't come just to prepare your sermon. No vengan solamente a preparar sus sermones. Never come without praying, God, would you give yourself to me through this book? I Y need you. nunca vengan al libro sin orar primero. Dios, por favor, te necesito que te des de ti mismo para mí. Never come without praying, God, show me your glory in the face of Christ through your word. Y nunca vengan sin orar, Señor, muéstrame tu gloria en la faz de Jesucristo a través de tu palabra. And God will draw near to you through his word Y Dios se va a acercar a ti por medio de su palabra, because he has drawn near to us in his Son. porque ya se acercó a nosotros He por will- medio de su Hijo. He will give himself to you in his word because he gave himself for you in his Son. Y se va a dar a ti mismo a través de su palabra, porque ya se dio a ti mismo a través de su Hijo. For above all things, this word reveals him. Porque por encima de todas las cosas, este libro nos revela al Hijo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we carry around this book, nosotros cargamos este libro and so often we're clueless about what we have in our hands. y muchas veces ni nos percatamos de qué es lo que tenemos en las manos. We let it sit on our shelf or we toss it onto a chair. Dejamos que se quede ahí en nuestros libreros o encima de una silla o de una mesa. And we forget that this word brings you to us. Y nos olvidamos de que este libro te trae a ti a nuestras vidas. And we forget as pastors that this word brings you to your people. Y nos olvidamos de que este libro también te lleva a ti a nuestro pueblo, a tu pueblo. Plant deep in our hearts, I O- pray. Obra, Señor, de una manera profunda en nuestros corazones. Convictions about this word. Obra convicciones acerca de tu palabra. Confidence about this word. Confianza en tu palabra. Delight in this word. Deleite en tu palabra. Insight into this word. Sabiduría en tu palabra. For the pastors, Father, chain us to this word. Y para los pastores te ruego, Padre, que nos encadenes a tu palabra And then work through this word y luego obra a través de tu palabra for your glory para tu gloria, Señor. and the proclamation of the gospel to all nations. Y la proclamación del Evangelio a todas las naciones. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.